palabra de Dios. Por eso Jonás vivió lo que estaba viviendo, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y quisiera continuar un poco el tema de hace un par de domingos atrás, el 22 de enero, donde el tema fue la Biblia, la palabra de Dios. Y seguir un poco mirando la importancia que tiene la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Jesús está haciendo su oración sacerdotal en Juan capítulo 17 y verso 17. Y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Seguimos con el mismo problema, cambiamos de... Otra versión dice: santifícalos con las enseñanzas de tu palabra, que es verdad. Y otra versión dice: guárdalos limpios y santos y enséñales en la palabra de verdad. Cuando yo leía estos textos pensaba cuánta gente en el mundo está buscando la verdad. Y van de un lado para el otro y corren de aquí para allá buscando la verdad. Diferentes religiones les quieren mostrar una verdad: vengan con nosotros que tenemos la verdad. Y por allá otros dicen: no, vengan con nosotros que tenemos la verdad. Y lo que más y más se logra es que nuestro pobre mundo, la gente de nuestro pobre mundo esté tan confundida. Y pensaba en las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y pensaba: yo soy el camino. No soy un camino. Yo soy el camino. Y hay un dicho popular que dice: todos los caminos conducen a Roma. Y tan errado es el dicho como el dicho de aquellos que dicen: todas las religiones conducen a Dios. Y parece que hoy más y más se estuviera viviendo un tiempo, no sé cómo llamarle, de frialdad en la iglesia, de dejar un poco de lado la palabra de Dios, de estar mezclándose las diferentes religiones que nada tienen que ver con la iglesia de Cristo, porque todos los caminos conducen a Dios. Y no es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, y nadie viene a Dios si no es a través de mí. O sea, hay solo un camino para llegar a Dios, y ese camino se llama Jesús. Todos los demás caminos, así en forma directa, están errados. Yo soy la verdad. No soy una de las tantas verdades que hay en el mundo. Yo soy la verdad. Dios quiere que, dice la Biblia, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad que puede hacer que el hombre y la mujer de nuestro mundo sea salvo? No hay otra verdad que la salvación. Solo se consigue por medio de Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida aparte de Jesús. Y eso lo encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios. Leía el otro día en este librito La Buena Semilla algo que me bendijo y quería compartírselo porque tiene que ver con lo que estoy diciendo. Dice: un hombre cuenta que halló la verdad. Como joven incrédulo yo leía los escritos de muchos filósofos. Comprendía que esta gente tiene la capacidad de formular y hacer suyos muchos problemas, pero nunca los soluciona.
Cierto día decidí conseguir una Biblia. No la conocía en absoluto. Entonces empecé a leerla desde el principio, como se hace con cualquier otro libro. Desde el comienzo comprendí que este libro podía dar la respuesta a las preguntas planteadas, pero no solucionadas por los filósofos. No puedo recordar en qué momento me convertí, pero una cosa sé con toda seguridad: la palabra de Dios fue el medio para mi conversión. La Biblia es absolutamente la verdad, y mi conversión se produjo porque comprendí y creí verdaderamente lo que este libro enseña. La consecuencia de mi conversión fue un profundo agradecimiento en mi corazón y el deseo de obedecer a esta palabra. Desde hace 50 años estudio la palabra de Dios y cada vez estoy más convencido de que ella es la verdad y que el cristianismo está en absoluto contraste con todos los sistemas religiosos que hayan existido o que existan. Y termina mencionando al salmista cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Aleluya. Como ustedes saben, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, nuestro lema este año es 2012, seguiremos creciendo. ¿Se acuerdan del lema, verdad? 2012, seguiremos creciendo. Y el apóstol Pablo, escribiéndole una de sus cartas, pero esta vez a la iglesia en Colosas, o sea, la carta de Pablo a los colosenses, y hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, escribe lo siguiente: el cuerpo de Cristo crece con el conocimiento que da Dios. O sea, nosotros, la iglesia, la familia Nueva Vida, crece con el conocimiento que da Dios. O sea, nosotros, tú y yo, hermanos, y como iglesia, seguiremos creciendo con el conocimiento que Dios nos da. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos da Dios de su conocimiento? Lo puede dar a través de la palabra, a través de profecías, a través del Espíritu Santo, pero queridos, a través de la palabra de Dios, a través de este santo libro llamado la Biblia, es que podemos encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. A través de la palabra es que podemos ir creciendo en nuestra vida cristiana, siendo mejores discípulos cada día. Y es entonces fundamental. Es fundamental para nosotros y para nuestro crecimiento el poder conocer y el poder estudiar las cosas que Dios nos dice a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ella es la fuente de toda enseñanza. Ella es la fuente de toda enseñanza. Y todas las religiones que han surgido como base de la Biblia es porque no han recibido toda la fuente de enseñanza que está en este libro y por eso se han desviado por diferentes caminos. En ella, en esta bendita palabra es que tú y yo debemos basarnos para que nuestra vida crezca. Debemos amar la palabra de Dios. Amén. Alguien dijo: mi relación con la Biblia, y es fuerte, mi relación con la Biblia indica mi relación con Jesús. Y lo pensé, mi relación con la Biblia indica mi relación con Jesús. Y es que Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis palabras. Si me aman, guarden mis enseñanzas. Y saben, así como Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, la Biblia ha sido escrita 100% por hombres, pero es 100% palabra de Dios. Palabra de Dios. Lo vimos el domingo 22. La Biblia fue escrita por 40 autores y durante 1600 años. ¿Qué libro hay en nuestro mundo semejante a la palabra de Dios?
Pero hay una armonía en la palabra de Dios, hay una armonía en la Biblia, hay una unidad en toda la palabra de Dios que solo se puede explicar de una manera. Es que hubo un autor que inspiró a los 40 autores de la Biblia durante 1600 años, y ese autor se llama el bendito Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! El bendito Espíritu Santo de Dios es el que guió a cada uno de los 40 autores durante todos esos años para que hoy tú y yo pudiésemos tener la palabra de Dios en nuestras manos. El apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pedro escribe lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y les comento un ejemplo de la Biblia, un ejemplo de una pareja que existió en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo. Y les invito a, si tienen la Biblia, a abrirla en el Evangelio de San Lucas, porque vamos a ir viendo varios pasajes en el primer capítulo. Capítulo 1 y verso 20 del Evangelio según San Lucas. Dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Quien habla estas palabras es uno de los ángeles principales de Dios. La Biblia habla del ángel Gabriel como uno de los ángeles principales de Dios. Y quien le dice esto es el ángel Gabriel, y le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora, cuando vemos el verso 20 tenemos que pensar, bueno, pero ¿qué es lo que le dijo? Porque ahora le dice algo: por cuanto no creíste a mis palabras. ¿Qué es lo que le había dicho el ángel Gabriel a Zacarías? Se le apareció un ángel, verso 11. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Zacarías y su esposa Elizabeth, ¿quiénes eran? Verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, acá vemos una pareja. Era el sacerdote Zacarías, su esposa Elizabeth, una pareja fiel al Señor, una pareja que caminaban de acuerdo a la palabra de Dios, caminaban de acuerdo a la voluntad de Dios, de tal manera que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero Zacarías y Elizabeth tenían un problema. Tenían más que un problema, un anhelo muy grande, un deseo, una necesidad.
Verso 7 nos comenta qué es lo que tenían. Dice, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y para Elisabet era difícil la situación, ser la esposa de un sacerdote, y sin embargo, en aquel tiempo el ser estéril era una situación muy difícil para la mujer. En el verso 25 dice, luego de que ella concibe, ella dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, la mujer del sacerdote Zacarías, al ser estéril, al no tener hijos, era para ellos una afrenta delante de todos los hombres y mujeres. Era casi que mirada con desprecio, nada menos que la esposa del sacerdote del templo no podía tener hijos. Ahora, eran irreprensibles, andaban delante de Dios como debía ser, pero tenían un problema, una necesidad. Tenían un anhelo profundo en sus corazones, y eso lo había llevado a hacer ¿qué? Lo leímos en el verso 13, porque tu oración ha sido oída. Hicieron lo que tenían que hacer, hicieron lo que tú y yo tenemos que hacer cuando tenemos problemas o dificultades o lo que sea. Ir a Dios en oración. Ir a Dios con confianza, la confianza de hijo a padre, de hija a padre. Y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, tengo un problema. Padre, tengo una enfermedad. Padre, tengo algo que necesito solucionar. Y vengo a ti a través de la oración porque es el camino que tu palabra me enseña para llegar hasta ti. Bendito sea el nombre del Señor. Tu oración ha sido oída. Yo pensaba, la Biblia no lo dice, por supuesto, pero yo pensaba, quizás habían orado por mucho tiempo. Quizás habían estado orando, pidiendo, rogando a Dios, y pasaban no los meses, pasaban los años, pasaban las décadas y no pasaba absolutamente nada. Y quizás ya habían dejado de orar, o quizás hasta de esperar o de confiar, porque la situación que vivían ahora no era fácil. No era fácil. Mire lo que dice el verso 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, querido ángel Gabriel, ahora me vienes con esta palabra cuando es difícil ya. ¿Cómo vamos a tener un hijo a esta edad? Yo pensaba, ¿se acuerdan de un caso parecido en la Biblia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sara. ¿De quién? Sara. El caso de Abraham y Sara. El mismo caso. Y se lo voy a leer porque es interesante cómo va sucediendo todo, ¿verdad? Génesis capítulo 15, versos 3 al 5. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. No sé en los diferentes países qué quiere decir prole. En Uruguay prole quiere decir muchos hijos. Oh, tiene una prole, quiere decir que tiene muchos hijos. Entonces Abraham dice, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Pero luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo lleva afuera y le dice esas palabras que han sonado tantas veces en nuestros oídos. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Por supuesto que no se puede. Y le dijo, así será tu descendencia. Vamos un poquito más adelante. Capítulo 17, verso 17. Porque entonces
Dios le dijo: la bendeciré a Sara y también le daré a ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, y sí, yo pienso también, yo me hubiera reído un poquitito o llorado, no sé. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Capítulo 18, verso 10, mire qué historia. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, dará un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y entonces dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y termino esta historia y luego cierro el paréntesis, porque esto fue un paréntesis en la historia de Zacarías y Elizabeth. Capítulo 21, versos 2 y 3. Y vemos entonces que la palabra de Dios se cumple. Dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. Cierro el paréntesis de Abraham y Sara. Y me quedo no solo con la historia, pero me quedo especialmente con esa frase: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y esa frase quisiera que se meta en el corazón de cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, amigos o hermanos que nos están escuchando, que eso se pueda meter no en nuestros oídos, pero en nuestro corazón. ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? Zacarías, y volvemos, Zacarías y Elizabeth pensaban que ya era imposible. A pesar que seguramente ellos, como él era sacerdote y ella la esposa de sacerdote, seguramente habían leído tantas veces la historia de Abraham y de Sara, sabían cómo había sido toda la historia, pero es muy posible que ya la fe estaba decayendo un poco. La confianza en que ellos podrían tener un hijo estaba decayendo. Quizás ya ni perseveraban en la oración. Quizás ni recordaban palabras similares que encontramos en el verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Pero cuando yo estaba leyendo la historia, pensaba: él un sacerdote en el pueblo de Israel, ella la esposa. Pero ellos eran tan humanos como somos nosotros. Ellos eran tan humanos como somos nosotros, que a veces, o quizás solo a mí, pero a veces nos pasa lo mismo. A veces nos pasa lo mismo. La situación se pone difícil, quizás la enfermedad es dura, el problema parece un imposible, se levanta como una montaña delante nuestro y parece que la palabra que nos surge es imposible. Imposible. ¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo enfrentar este problema? ¿Cómo poder caminar con esta enfermedad? Y se levanta el muro y dice: imposible. Y como somos tan humanos como ellos, a veces nos decaemos. A veces decae nuestra fe, a veces nos desanimamos. Y ya la fe, aquella fe que va para adelante y que se lleva el mundo por delante, parece que
que decae un poco. Cuando nos abruman los problemas y la palabra imposible se pone delante nuestro como con letras rojas, imposible. Para ellos el problema era grande, la situación era difícil, el anhelo ya era un imposible para ellos humanamente hablando. Quizás no recordaban que la Biblia dice: la palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Ellos lo sabían, seguramente que lo sabían. Digo, seguro que lo sabían. Seguramente habían leído el profeta Isaías cuántas veces, porque era lo que tenían los rollos de la ley, los rollos de los profetas. Habrían leído el profeta Isaías cuando dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Jesús lo dijo después, pero ellos por supuesto no lo habían leído ni escuchado, porque lo dijo después. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Y finalmente vemos, así como vimos el resultado de Abraham y Sara, vemos el resultado de Zacarías y Elizabeth. Versos 57 y 58. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, ¿se acuerdan que había quedado mudo porque no había creído a la palabra de Dios como cantaban los niños? Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Aleluya. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos que nos puedan escuchar, la palabra de Dios siempre se cumple. ¿Habrá para Él alguna cosa imposible? No importa cuál sea tu imposible, hermano y hermana. No importa cuál sea tu problema, tu enfermedad, tu situación. ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? Oremos al Señor. Oh, bendito Dios. Alabo y bendigo